Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos. Hoy vamos a llegar en el Salmo 76, en el verso 7, a una frase que cuando yo la leí por primera vez impactó totalmente mi corazón. Y la frase es: ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y dice así el Salmo 76 en el verso 7. Tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Qué versículo más impactante. ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién va a permanecer? Es una pregunta de parte del salmista. ¿Quién podrá sostenerse? Y esta frase se encuentra 2, 3, 4 veces en la Escritura. Y yo la leí en el libro de Apocalipsis. Y esto también es muy, pero muy impactante. Cómo la Escritura se complementa. ¿Quién podrá estar en pie delante de la ira del Cordero? Y la respuesta a esta pregunta es nadie. Nadie en su propia fuerza, nadie en su propia religión, nadie en su propia sabiduría, nadie en sus propias obras, nadie en su propia justificación. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Quiero que leamos. Ahí en Apocalipsis 6, en el verso 17 dice: porque el gran día de su ira, ese es el momento en el cual Dios se va a manifestar literalmente sobre esta tierra, y dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Y cuando uno ve el contexto de la ira, dice en el verso 16, y decían a los montes y en las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira. Mire cómo Dios tiene paciencia con el hombre hoy en día, mi amigo. Dios no viene porque está esperando que tú procedas al arrepentimiento, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando nuestro Señor se manifieste, escuche, la ira del Cordero, ese que murió por ti, allí en la misma cruz del Calvario, ese que fue sacrificado, que fue inmolado, que derramó hasta la última gota de su sangre, ese que intercede, ese que es tu abogado, ese que es tu defensor hoy en este momento. Va a haber un momento en el cual la paciencia del Señor se agota y se manifiesta su juicio literal, físico, sobre esta tierra. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie, con sus excusas, nadie con sus pretextos, nadie alegando ignorancia, nadie poniendo sus propias justificaciones, sus propias religiones. Nadie se va a poder sostener en pie en sus argumentos, en sus juicios, en su palabrería, en su filosofía, en sus razonamientos. Nadie se va a poder sostener en pie. Por eso es la invitación a ti, mi amigo, a ti, mi amiga, a que ahora mismo abras tu corazón, te humilles delante del Altísimo, reconozcas que son un pecador y una pecadora, y permitas que la gracia, la misericordia del Cordero sea propicio para tu necesidad ahora mismo.
Y solamente cubiertos totalmente por su sangre, tú vas a poder sostenerse en pie. Que Dios te bendiga en esta mañana y que la gracia y que el favor de Dios y su perdón sea sobre tu vida.